Aquí tenemos siempre uno libre. Ok, entonces dijimos que nuestra cara, esta que tenemos acá, a la hora de tener la fuerza en Z, se va a deformar. Y dijimos que iba a ser más pequeño, ¿verdad? Entonces se va a reducir acá. Aquí no se puede mucho hacerlo menos opaco o que sea transparente. Bueno, ni modo. Entonces, vamos a tener nuestro elemento que se va a reducir, ¿verdad? Entonces, vamos a poner siempre nuestra cara acá, más o menos a como lo teníamos. Entonces, este es nuestro bloque inicial. Perdón, mucho, me molé. Acá, ¿verdad? Ok. Y cuando estemos aplicando compresión, va a hacerse la longitud en Z más corta, ¿verdad? Ahorita X y Y no nos interesan. Lo que nos interesa es Z. Ahora bien, ¿qué va a suceder cuando se esté aplicando la fuerza en Y? Siempre sobre Z, ¿verdad, mucha? Aquí lo que nos interesa es sobre Z todo el tiempo. Entonces, cuando apliquemos la fuerza en Y, ¿qué va a suceder? Z se va a estirar, ¿verdad? O se va a agrandar esta longitud Z. Entonces, si ya tenemos la deformación acá, cuando estemos aplicando la fuerza en Z, vamos a poner acá, PZ, la deformación según la fuerza Z. Ahora vamos a venir y vamos a volver a hacer esto. Vamos a volver a hacer relajo acá, pero no. Ok, entonces, vamos a tratar que no sea tanto. Venimos y cuando aplicamos la fuerza en Y, que sería la línea azul, va a ser un poquito más largo o la deformación en Z se va a reducir contra la compresión inicial, ¿verdad? Estamos haciendo así muchas veces un poquito medio relajo, pero creo que es para que se entienda mejor, ¿verdad? Recordemos que aquí lo que necesitamos es entender bien nuestro problema o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, tenemos eso, ¿verdad? Entonces dijimos que al aplicar la fuerza en Z se iba a contraer hasta la línea roja, ¿verdad? Luego aplicamos la fuerza en Y y esto se va a dilatar. ¿Cuánto?
hasta la línea celeste. Entonces aquí va a ser en la línea celeste la deformación de la fuerza en Z más la deformación en la fuerza en Y. ¿Estamos claros todos? ¿Por qué? Porque de la línea original o de la forma inicial que tenemos acá, seguimos hacia abajo, ¿verdad? Pero no es tanto como cuando únicamente se aplica la fuerza en Z. ¿Vamos todos claros acá? ¿Ya? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Todos? Lo de la deformación, la línea celeste, ¿o cuál, Kevin? Solo para que estemos al mismo. Lo de la suma. Ok. Miren pues mucha, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? La línea roja, estamos diciendo que tenemos nuestro bloque y estamos aplicando únicamente una fuerza. Aquí en las deformaciones vamos aplicando fuerza por fuerza. Sí, más o menos como lo que les expliqué en el video, pero aquí en nuestro problema, ¿verdad? Entonces, primero aplicamos la fuerza en Z y nuestro elemento se contrajo en el eje Z, ¿verdad? Los otros dos ejes no nos interesan por el momento. El que nos interesa únicamente es Z. Entonces, se contrae, ¿cuánto? Hasta la línea roja. Esto de acá, ¿verdad? Eso es lo que se contrae nuestro elemento en Z con una única fuerza que sería la fuerza en Z. Ahora bien, venimos y nuestro sistema tiene más de una fuerza. Entonces aplicamos una segunda fuerza. Vamos por partes para no perdernos en nuestro problema, ¿verdad? Entonces aplicamos la segunda fuerza. Entonces la segunda fuerza que estamos aplicando es la fuerza en Y. La fuerza en Y es en compresión en y eso nos va a producir una elongación en Z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negativa la deformación por la relación de Poisson, ¿verdad? Entonces, si en Y se comprime, en X y en Z se va a estirar, ¿verdad? O se va a elongar. Entonces, vamos a tener una deformación positiva o nuestro elemento va a ganar longitud en Z, ¿verdad? Pero como ya tenemos una fuerza aplicada, que es esta deformación de la fuerza en Z, entonces desde este punto de la fuerza en Z, levantamos lo que se vaya a deformar según la fuerza en Y, que sería esto acá, ¿verdad? No lo deformamos tanto, ¿por qué? Porque solo se va a transmitir la deformación en Y por la relación de Poisson. Como en este caso la relación de Poisson es un tercio, entonces se va a transmitir únicamente un tercio de la deformación que se va a producir en Y, ¿verdad? Entonces por eso es de que lo hacemos más pegadito acá. Entonces, esta línea cian que tenemos aquí sería la deformación en Z más la deformación, perdón, la deformación debido a la fuerza en Z más la deformación debido a la fuerza en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuera solo la deformación debido a la fuerza en Y, no debería estar aquí abajo, sino que de la línea negra debería estar arriba todavía, ¿verdad? Porque se debería estirar. Pero como aquí lo que nos interesa es ir sumando deformaciones, entonces por eso es de que de la línea roja lo subimos a la línea celeste. ¿Vamos claros todos? ¿Hoy sí está mejor? ¿Mucha? ¿O todavía no? ¿O sí? Si no, pregunten, muchas, no es claro. Aquí el tema es de que vayan entendiendo qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Ok, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Pues los demás me imagino que sí estamos igual, ¿verdad? Si no comentan nada, yo veo los comentarios de los que sí y pues me dicen que sí, entonces yo asumo que todos estamos bien, ¿verdad? Ok, ahora vamos a aplicar la última fuerza. Y la última fuerza es la fuerza en X, ¿verdad? Ahorita ya aplicamos la fuerza en Z, que sería la línea roja, ya aplicamos la fuerza en Y más la fuerza en Z, que sería la línea celeste. Ahora vamos a aplicar
la fuerza en X, más la fuerza en Y, más la fuerza en Z, ¿verdad? Ya vamos a producir las tres deformaciones al mismo tiempo. Entonces, la fuerza en X es una fuerza de tensión que va a producir en Z esta fuerza de tensión, perdón. La fuerza de tensión que está actuando en X, ¿verdad? Esto va a producir una contracción o que la longitud de Z sea menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a venir y vamos a tener, vamos a ponerle otro color a este, café lo vamos a ver. Ok, entonces vamos a tener esto de acá, ¿verdad? Mejor lo voy a dejar para con el otro. Okay. Entonces, estamos diciendo que va a producir una contracción, ¿verdad? Bueno, me va a volar todo, pero ni modo. Bueno, ok. Ok, va a ser acá, ¿verdad? Entonces vamos a regresar todo otra vez como estaba inicialmente. Pues más o menos como estaba. Vamos a poner acá. Bueno, y ahora la deformación. Ok, más o menos acá sería, ¿mucha? Entonces, la línea roja es únicamente la deformación en Z, ¿verdad? La línea celeste es la deformación en Z más la deformación debido a la fuerza en Y. Y por último, la línea café sería la deformación de la fuerza en Z más la deformación de la fuerza en Y más la deformación de la fuerza en X, ¿verdad? Recordemos que estas deformaciones son sobre el eje X, Z, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? Entonces, nuestro elemento en el eje Z, según lo que estamos analizando acá, debería de contraerse cuando se aplican las tres fuerzas, ¿verdad? ¿Sí estamos claros acá? ¿Ya? ¿Sí? Aquí vayamos hablando todos, muchachos. Si el que no habla y se quedó con la duda, pues se quedó con la duda, mucha. Así tan sencillo como eso. Ok. Recordemos que estos Sí, son una nuestros... consulta. ¿Sí? Entonces, en los esfuerzos, no importa si las fuerzas son en tensión o compresión, siempre se van a sumar las deformaciones. No, mira, pues, los esfuerzos son los que van a actuar en cada eje. Las deformaciones, según la relación de Poisson, van a actuar en su eje
pero van a producir deformaciones en los ejes ortogonales. ¿Sí? Entonces, esfuerzos, las fuerzas van a producir esfuerzos únicamente en el eje donde se están aplicando. En los otros ejes no van a producir ningún esfuerzo. Pero en los otros ejes sí van a producir deformaciones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que demostró Poisson en 1800 y la madre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, o eso es lo que estamos aplicando, lo que ya demostró Poisson, ¿verdad? O sea, las fuerzas van a producir deformaciones en los tres ejes. No solo, bueno, la deformación principal va a ser en el eje donde se está aplicando la fuerza, pero también va a producir deformaciones en los otros dos ejes ortogonales. ¿Estamos claros? Y aquí lo que estamos determinando es las deformaciones que producen las tres fuerzas sobre el eje Z. Únicamente Z. Aquí no estamos analizando X ni Y. Si se dan cuenta, X y Y los tenemos como que si no se hubieran deformado, ¿verdad? Porque no nos interesa. Lo que nos interesa es Z. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos están pidiendo en el problema. Nos dicen una fuerza distribuida en la dirección X que produzca la misma deformación transversal en la dirección Z que las cargas dadas. Entonces, ahorita estamos viendo la deformación que se está produciendo según las fuerzas que se están aplicando, ¿verdad? Luego vamos a venir y de esta deformación vamos a trasladar hacia una única fuerza para que produzca esta misma deformación. ¿Estamos claros? ¿Sí? No sé quién había hablado, pero sí estamos bien. Bueno, estamos. Entonces, ya sabemos, ahorita lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Entonces ya estamos con las deformaciones en Z que se van a producir debido a las tres fuerzas, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene y entra nuestro cubito que habíamos copiado por aquí hace un rato. Entonces vamos a tener nuestro cubo sin deformación y a este le vamos a aplicar una única fuerza en X. Entonces vamos a venir y ya sabemos cuánto es la deformación que se va a producir. Entonces vamos a mover este, hoy sí lo vamos a mover porque es el último que vamos a necesitar. Más o menos, mucho. Y nos lo vamos a llevar a donde tenemos nuestro bloque. Queremos que los haya puesto, no los puse. Pero lo que nos interesa aquí es cómo va a quedar de forma ahora. Ok. Entonces, esta es la deformación total. Lo voy a bajar un poco más para hacerlo más exagerado. La deformación total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo que únicamente nos interesa es la deformación debido a las tres fuerzas. Ok. Más o menos. Bueno, digamos que está igual que el otro, ¿verdad? Entonces, la línea café es la línea en donde se termina de formar nuestro bloque debido a las tres fuerzas iniciales. Pero ahora necesitamos que esta deformación se produzca. Vamos a poner aquí abajo de aquel para que lo podamos ver mejor. Acá.
Entonces, necesitamos que esta deformación se produzca debido a una única fuerza que va a estar aplicada en X. Entonces, vamos a aplicar una fuerza en X acá, que produzca esta deformación. ¿Cómo debe ser esa fuerza para producir esa misma deformación? ¿Tiene que ser compresión o tiene que ser tensión? Tiene que ser la fuerza en tensión, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la fuerza de acá. Bueno, la vamos a poner Tx para no ponerle igual a las fuerzas anteriores. X. Vamos a tener una única fuerza de tensión en X que nos produzca la misma deformación que estas tres, ¿verdad? Por eso hasta el mismo color le pusimos para que vean que es el mismo punto de deformación que esto de acá. Pero va a ser debido a una única fuerza. ¿Estamos claros? ¿Hoy sí estamos bien? ¿Sí? Entonces estamos claros qué es lo que vamos a ir haciendo o qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mucha? ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? Voy a alargar un poco la hoja, en lo que ustedes me dicen que es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mucha? Vamos a jugar esto. ¿Qué vamos a hacer ahorita, mucha? Sacar la deformación. No, en X y Z no, Mario. ¿Por qué? Porque no nos interesa la deformación en X. Aquí no hicimos análisis en X. Solo hicimos análisis en un eje. Tenemos que encontrar la deformación en Z, ¿verdad? ¿Por qué la deformación en Z, mucha? ¿Por qué tenemos que encontrar la deformación en Z? Porque es lo que nos interesa según el problema, ¿verdad? Es lo que el problema nos está pidiendo. Nos está diciendo que tengamos la misma deformación en Z, ¿verdad? Entonces, determinemos la deformación que vamos a tener en Z, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestra deformación unitaria en Z, la ecuación general, ¿verdad? De las fuerzas triaxiales o de deformación triaxial. Deformación unitaria en Z es el inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en el eje que se está aplicando o que vamos a determinar la deformación menos la relación de Poisson por los esfuerzos en los ejes ortogonales, ¿verdad? Acá. Esa es nuestra ecuación triaxial, ¿vamos ya? Esta, si se dan cuenta, no necesitamos formulario ni nada porque es bien sencilla, ¿verdad? El eje que estamos aplicando, la relación de Poisson, los dos ejes ortogonales. Nada más, ¿verdad? Entonces, como no nos interesa la deformación unitaria en Z, sino que nos interesa la deformación total, vamos a venir. Bueno, de hecho, lo podemos dejar así ustedes. Vamos a dejarlo con la deformación unitaria en Z. ¿Por qué? Porque si lo multiplicamos por la longitud, a la hora de calcularla acá, también lo tendríamos que dividir dentro de la longitud, ¿verdad? Entonces nos va a dar lo mismo. Así que lo vamos a dejar así con la deformación unitaria únicamente.
Entonces, tenemos la deformación unitaria en Z, que es esto de acá, ¿verdad? De los esfuerzos que conocemos. Recordemos que el esfuerzo es fuerza partido área, ¿verdad? Entonces, fuerza en el eje que estamos analizando y el área es en los ejes ortogonales, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a calcular? Calculemos las áreas de cada uno, ¿verdad? Y así con eso ya podemos calcular nuestra deformación unitaria. Entonces vamos a poner todo esto en función de las fuerzas. Entonces la deformación unitaria en Z va a ser el inverso del módulo de elasticidad por la fuerza, y el esfuerzo en Z sería la fuerza en Z partido la longitud en Y por la longitud en X, ¿verdad? Menos la relación de Poisson por la fuerza en X dividido la longitud en Z por la longitud en Y más la fuerza en Y dividido la longitud en X por la longitud en Z, ¿verdad? Y esta sería nuestra deformación unitaria. De hecho, ni necesitamos calcular las áreas, ¿verdad? Entonces, la deformación unitaria en Z va a ser igual al inverso del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad nos da el problema, que es 70 gigapascales. El inverso del módulo de elasticidad, ¿verdad? Por la fuerza en Z. La fuerza en Z nos dice que es compresión de 220 kilonewtons. Sería negativo, compresión es negativa, ¿verdad? 220 kilonewtons dividido la longitud en Y y la longitud en X. Entonces en Y son 75 y en X son 100, ¿verdad? Entonces son 75 milímetros por 100 milímetros. Menos la relación de Poisson. La relación de Poisson nos indica el problema que es 1/3 menos 1/3 por la fuerza en X. En X son 200 kilonewtons en tensión. Positivo, ¿verdad? Dividido la longitud en Z por la longitud en Y. En Z son 50 milímetros y en Y son 75. Entonces, por 50 por 75, ¿verdad? Más la fuerza en Y. La fuerza en Y es compresión 160 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, esta es negativa, 160 kilonewtons, dividido la longitud en X por la longitud en Z, ¿verdad? La longitud en X son 100 y en Z son 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, por 100 milímetros por 50 milímetros. Y esta sería nuestra deformación unitaria en el eje Z, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? ¿O dudas con esto que estamos resolviendo o que estamos realizando? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿cuánto les da la deformación unitaria en Z? Recuerden, giga es 1 por 10 a la 9, kilo por 10 a la 3, mili por 10 a la menos 3, ¿verdad?
Vamos a ver. Menos 5.20, menos 5.21 por 10 a la menos 4. Pongámoslo en notación científica normal o en múltiplos de 3. Serían 0.52 por 10 a la menos 3. En negativo, ¿verdad? O 520.6 por 10 a la menos 6. Es aquí como quieran ustedes, ¿verdad? Entonces, menos 520.6. Como es a la menos 6, serían micrómetros sobre metros. Metros y metros se anulan, ¿verdad? Revisemos que sí esté bien todos, muchachos, por favor. Si estamos todos, muchachos, en eso, si es el mismo valor. ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces sería este nuestra deformación en el eje Z, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora venimos y aplicamos la segunda parte. Yo lo puse como micrómetro sobre metro, o micrómetros sobre metros, es como quieran ver, o por 10 a la menos 6, ¿verdad? Como lo quieran poner. Y como es una deformación unitaria, es unidades sobre unidades, ¿verdad? Sí, ponerlo a la menos 6, Mario. Usar ¿cómo se llama? La calculadora para que te lo tire a notación científica. Que esté a la menos 3 o a la menos 6. Si es a la menos 6, serían 520.6. Y el micro es a la menos 6, ¿verdad? ¿Sí? Buenísimo. Ok. Entonces, ya que tenemos la deformación unitaria que se va a producir en el bloque debido a las tres fuerzas que teníamos inicialmente, ahora vamos a venir y vamos a trasladar nuestro sistema a una única fuerza, ¿verdad? Entonces, esta misma deformación unitaria es la que se tiene que producir en nuestro nuevo sistema, ¿verdad? Pero en este nuevo sistema solo vamos a tener una única fuerza que se está generando en el eje X, ¿verdad? Entonces, volvamos a escribir nuestra ecuación general de la deformación unitaria. Entonces, la deformación unitaria en Z sería el inverso del módulo de elasticidad, esto por el esfuerzo en el eje que estamos analizando, que sería Z, menos la relación de Poisson por el esfuerzo en los ejes ortogonales, ¿verdad? X más el esfuerzo en Y, perdón. Acá, ¿verdad? Entonces, nuestra deformación unitaria dijimos que es la misma que tenemos acá. Entonces, esto de aquí va a ser igual a los menos 520.6 micrómetros sobre metro, ¿verdad? Micrómetros sobre metro, ¿verdad? Ok.
Entonces ya tenemos la deformación unitaria, ¿cuánto va a ser? Ahora necesitamos determinar cuánto es esta fuerza que se está produciendo. Entonces, analicemos nuestra ecuación general y decimos, ¿cuánto va a ser el esfuerzo que se está produciendo en Z, mucha? ¿Cuánto sería el esfuerzo que se produce en Z, según este nuevo sistema de acá? ¿Ya? ¿X más Y? No. No, en Z, ¿cuánto es el esfuerzo que se va a producir? Cero, ¿verdad? ¿Por qué cero? Mario, ¿por qué cero? ¿Ya? ¿Por qué cero? Porque la fuerza en Z, ¿cuánto es la fuerza que está actuando en Z? Cero, ¿verdad? No existe ninguna fuerza. Entonces, como no hay fuerza sobre el eje Z, no vamos a tener esfuerzo en Z, ¿verdad? ¿Cuánto es el esfuerzo en X? La fuerza partido del área. ¿Cuánto es el esfuerzo en Y? Cero también, ¿verdad? ¿Por qué cero también? Porque no tenemos ninguna fuerza en Y, ¿verdad? La única fuerza que está actuando ahora sobre nuestro sistema es X. Entonces, por eso es de que esfuerzos en X, y en Z y en Y no vamos a tener, porque no hay fuerzas. El único esfuerzo que vamos a tener es en X, porque es donde necesitamos la fuerza para producir esta deformación unitaria, ¿verdad? Entonces, ya podemos venir y reescribir nuestra ecuación a la deformación unitaria en Z, que sería el inverso. Bueno, vamos a poner menos o el negativo de la relación de Poisson partido el módulo de elasticidad por el esfuerzo en X, ¿verdad? Esta y este se anulan, entonces esto de aquí se multiplica a esto de acá, ¿verdad? Sería lo que tenemos aquí. Si esto lo ponemos en función de la fuerza, vamos a decir que vamos a tener el negativo de la relación de Poisson por la fuerza en X dividido el módulo de elasticidad por la longitud en Y por la longitud en Z, ¿verdad? Estas dos serían el área. Como es rectangular, pues simplemente es así. Si no, sería la ecuación del área de la figura que se esté generando, ¿verdad? Entonces, y esto dijimos que eran los menos 520.6 micrómetros sobre metro, ¿verdad? Recordemos, metro y metro se anula, entonces solo nos queda el valor adimensional, ¿verdad? Entonces, ¿qué no conocemos de esta ecuación? La relación de Poisson ya la conocemos, conocemos el módulo de elasticidad, conocemos la longitud en Y, conocemos la longitud en Z y la tensión en X es la que no conocemos, ¿verdad? Entonces, despejemos la tensión en X. La tensión en X va a ser los menos 520.6 micrómetros sobre metro por todo el resto del valor, ¿verdad? Que sería el módulo de elasticidad por la longitud en Y por la longitud en Z dividido el negativo de la relación de Poisson, ¿verdad? Esa sería nuestra tensión en X, ¿verdad? Sustituyamos valores. La tensión en X, los menos 520 micrómetros sobre metro por el módulo de elasticidad, eran, ¿qué? 70 gigapascales.
por la longitud en Y, esta es 75 milímetros, por la longitud en Z, que es 50 milímetros, dividido la relación de Poisson, ¿verdad? O, pues como es un tercio, por menos 3, ¿verdad? 1 partido 3, el 3 pasa al numerador, ¿verdad? Entonces, la tensión en X va a ser ¿cuánto? Si se dan cuenta, este negativo de acá y este negativo de acá se anulan. Entonces, esta tensión va a quedar positiva. ¿Por qué? Porque la tensión es positiva. ¿Mucha? Entonces, ¿cuánto va a ser esa tensión en X? ¿O cuánto va a ser esa fuerza en X? Simplemente por el 1/3 de la relación de Poisson, que tendríamos que poner acá abajo, menos 1/3. Pero como el 3 pasa al denominador del denominador, sería en el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Por eso. Entonces, la tensión en X sería 409.98 kilonewtons. 97, 98. Ok. 409.98 kilonewtons, ¿verdad? Esa es la fuerza que se tendría que aplicar al sistema para producir la misma deformación unitaria que el sistema de fuerzas triaxial que se tenía al inicio. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Si se dan cuenta, la resolución es bastante sencilla. Pues en 6 pasos resolvimos nuestro problema. Podrían haber sido 3. Pero aquí el tema principal es entender el problema. ¿Ya? Entender qué es lo que nos están pidiendo, entender qué es lo que vamos a realizar para resolver nuestro problema. ¿Estamos bien? Vamos a ver la duda. Ya después de haber calculado la deformación en Z, ajá, ¿qué? ¿Qué pasa después de haber calculado la deformación en Z? ¿Esta de acá? ¿O esta de acá? ¿Esta de acá? Ok. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Pues por eso nos quedamos un montón de tiempo al inicio, mucho antes de siquiera empezar a hacer un número o cualquier cosa. Primero empezamos a entender nuestro problema, a ver qué es lo que estaba sucediendo antes de poder trabajar esto, ¿verdad? Entonces, al principio dijimos que vamos a calcular la deformación debido a las 3 fuerzas que se están aplicando, ¿verdad? Que sería esta de acá, que es la línea café. Entonces, luego aplicamos nuestra ecuación de Poisson, o la ecuación de formación unitaria de estados triaxiales, y calculamos la deformación unitaria en el eje que necesitábamos, ¿verdad? O que nos interesaba. Ya después de tener esta deformación, sustituimos nuestro sistema, o sea, estas fuerzas de acá las eliminamos las 3, porque ya no nos van a interesar, y solo vamos a poner una única fuerza en X, para que produzca la misma deformación unitaria que teníamos en el sistema anterior. Entonces, ya que tenemos la misma deformación unitaria y ya sabemos cuánto es la deformación unitaria en el sistema anterior, ¿qué nos queda hacer? Pues determinar la fuerza o la nueva fuerza en el eje que queremos ponerla, ¿verdad? Entonces, la nueva fuerza va a estar en X y la deformación unitaria va a ser siempre sobre el eje Z. Entonces, volvemos a determinar nuestra ecuación de esfuerzos o de estados de fuerzas triaxial, pero al nuevo sistema. En el nuevo sistema no tenemos un sistema triaxial, sino que tenemos un sistema uniaxial. ¿Por qué? Porque la fuerza solo está actuando en un eje. Pero la deformación que queremos determinar está en un eje ortogonal al que se está aplicando la fuerza. Si no fuera tan sencillo y aplicamos las ecuaciones que se utilizaban antes, ¿verdad? Entonces,
como la fuerza va a estar en un eje ortogonal a la deformación, tenemos que volver a calcular o tenemos que volver a utilizar nuestra ecuación general de estados triaxiales, ¿verdad? Entonces, determinamos siempre la deformación unitaria en Z. ¿Por qué? Porque esa es la que nos interesa. Escribimos nuestra ecuación, pero en esta nueva ecuación o en este nuevo estado va a estar actuando solo únicamente la fuerza en X, ¿verdad? En Z y en Y no va a haber fuerza, entonces los esfuerzos que se van a producir en esos dos ejes van a ser cero, porque no hay fuerza. Y el único eje donde va a tener esfuerzo es en X, ¿sí? Por eso es de que venimos y eliminamos los dos ejes que no tienen esfuerzos, que no tienen fuerzas, y dejamos únicamente el eje donde sí tenemos fuerza. Reducimos esta ecuación a esto de acá, y de acá despejamos lo que necesitamos, que sería la tensión en X, ¿verdad? O la fuerza que se está generando en el eje X. Entonces, la fuerza que está en X sería despejado acá, la deformación unitaria en Z por el módulo de elasticidad, por la longitud en Y, por la longitud en Z a partir del módulo de la relación de Poisson, perdón. Entonces, ya venimos, sí, como conocemos todos los valores, sustituimos y determinamos nuestro valor, ¿verdad? De la fuerza en el eje X para producir las mismas deformaciones que Z, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ahí está mejor, Auner. Se me había confundido que volvemos en el eje Z. Sí, se vuelve a utilizar la ecuación en el eje Z porque aquí es donde necesitamos las deformaciones. Pues, por eso es que determinamos la deformación en Z, ¿verdad? Pero en este nuevo caso, en este nuevo sistema, ya no tenemos tres fuerzas, o ya no tenemos fuerzas en nuestros tres ejes ortogonales, ya solo tenemos una única fuerza, que no va a estar actuando en el eje donde se está produciendo la deformación. Por eso es de que volvemos a utilizar la misma ecuación, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que no le haya quedado muy claro? Es decir, que la tensión en X se usó porque es la fuerza que nos lleva a la última deformación de la primera figura. La tensión en X es la fuerza que necesitamos para producir la misma deformación que el inicio, ¿verdad? Y es tensión por lo que nosotros mismos analizamos, de que si tenemos que contraer en Z y la única fuerza que se está produciendo es en X, tiene que ser esta de tensión, tiene que estirar el eje X para que se contraigan los dos ejes ortogonales, ¿verdad? Entonces, por eso es de que la fuerza tiene que estar en tensión. Y por eso es de que desde el principio le pusimos tensión en X, ¿verdad? No le pusimos solo fuerza en X, sino que tensión, porque ya sabíamos desde el principio que era tensión. Cuando hicimos los cálculos y todo, nos salió que efectivamente es tensión. Si aquí nos hubiera dado esta fuerza negativa, ¿hubiera estado bien? ¿Ya? ¿Hubiera estado bueno si esta fuerza nos hubiera dado negativa? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no hay tensiones negativas, esa ya es una compresión. Entonces, si aquí fuera compresión, esto aquí no se va a contraer jamás de los jamases, ¿verdad? Esto aquí se dilataría o se elongaría, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no podemos tener compresión en el nuevo sistema. Ahora, tiene que ser tensión. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda? ¿Ya? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues se nos fue el tiempo, ni modo, mucha. Lo vamos a dejar por acá. Voy a ver si logro mañana hacer el otro problema que les había dicho que íbamos a hacer para tener un par de problemas de formaciones triaxiales y los subo